Vamos a esperar a que se conecte Rodrigo. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Estamos comparando el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. Entonces les voy a seguir compartiendo mi pantalla. Entonces estábamos hablando de, ya analizando todas las características que acabamos de ver, que dentro del enfoque cuantitativo tenemos esa objetividad en cuanto a los resultados obtenidos, y en el enfoque cualitativo les decía que también podemos analizarlo y podemos obtener esa credibilidad dentro de nuestra investigación. Entonces, ¿qué pasa cuando presentamos los resultados en un enfoque cuantitativo? De acuerdo a lo que vimos ahorita, nosotros vamos a poder analizar esos resultados, tal vez con tablas, con algunas gráficas. Recordemos que no nada más tenemos una gráfica de barras. No sé si en algún punto ustedes hayan visto esas herramientas, por ejemplo un histograma, un pictograma, no sé, díganme si en algún punto han visto ese tipo de herramientas de manera estadística. O alguien de ustedes las ha utilizado tal vez dentro de las gráficas, ok. Vamos a entonces a ver, voy a tratar de proyectarles también la clase que viene, todos esos diagramas. Me parece que les pasé el libro de Daniels, no sé, recuérdenme, no recuerdo si se los pasé. Porque en el libro de Daniels vienen ciertos modelos estadísticos que ustedes pueden utilizar y que pueden también estudiar, porque recordemos que cada uno de los diagramas, cada una de esas gráficas, de las tablas, pues cada uno de los modelos estadísticos tiene ciertos estándares que nosotros vamos a seguir, y esto va más enfocado cuando vamos a hacer una investigación de tipo cuantitativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa de acuerdo a lo que hemos visto en el enfoque cualitativo? Nosotros vamos a emplear una gran variedad de formatos para reportar esos resultados, para que esos textos, esos videos, tal vez ese documental que les mencioné, esos diagramas, nosotros podamos conceptualizarlos y textualizarlos de una manera que aporten a nuestro estudio. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Recordemos que en el enfoque cuantitativo no va a entrar nuestra opinión personal, y en el enfoque cualitativo sí podemos emitir nuestra opinión. Entonces, vamos a continuar con las características cuantitativas, perdón. Aquí tenemos un resumen de los proyectos de investigación, de cómo inician, las ideas que deben llevar, por ejemplo,
recordemos que una investigación debe ayudar a resolver problemáticas que estemos observando en el periodo de tiempo que estamos, aportar conocimientos. Nosotros al momento de que hacemos una investigación vamos a darnos cuenta que vamos a aportar tal vez nuevos conocimientos, ya sea en cualquiera de estos enfoques que estamos viendo acá. Vamos a aportar conocimientos, vamos a generar interrogantes. ¿Por qué? Recordemos que tanto en el planteamiento del problema como cuando hacemos nuestros objetivos y nuestras hipótesis, nosotros tenemos interrogantes, es decir, al final de nuestro estudio nosotros vamos a responder esas interrogantes que están tanto en el planteamiento del problema, que recordemos que al final de ese planteamiento debe de haber una pregunta de investigación y debe de estar bien fundamentada para que al obtener nosotros los resultados, ya sea de cualquiera de estos enfoques, nosotros respondamos esas interrogantes, ya sea de manera positiva o refutemos esas hipótesis que tengamos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando hacemos un proyecto de investigación cualquiera? Al tener nuestras ideas para hacer cualquiera de estos enfoques y realizar nuestro tema de investigación, debemos de darnos cuenta si ese tema es novedoso, si ese tema alienta a otras personas a seguir investigando, tal vez a seguir ahondando en el tema. Debemos de darnos cuenta si son emocionantes, si son alentadoras, si son inspiradoras, ¿ok? Y en ese planteamiento del problema, donde nosotros nos damos cuenta si nuestro tema de investigación de verdad va a ayudar y a tener estas características, nosotros debemos darle el enfoque ya sea cuantitativo, ya sea cualitativo o el enfoque mixto, en donde se mezclan estos dos. Y a manera de resumen aquí lo estamos viendo. ¿Qué es lo que sucede en el planteamiento del problema? No hay que confundirlo con la justificación, aquí es importante mencionarlo, no hay que confundir el planteamiento del problema con la justificación. Vamos a ver que en el enfoque cuantitativo, por ejemplo, el planteamiento del problema va a estar fundamentado en una revisión más profunda o analítica de una literatura cualquiera que nosotros busquemos, que tenga ese fundamento, que tenga esa orientación a nosotros poder graficar o poder entender de manera numérica esos resultados, y que de esa manera nosotros podamos comparar, que esté centrado en nuestras variables. Si nosotros elegimos variables que sean cuantitativas, deben de ser medibles, deben de ser observables, y va directamente relacionado con el planteamiento del problema, porque si ustedes no fundamentan esa bibliografía y esas variables de manera objetiva, como nos menciona aquí, nosotros no vamos a poder a generar esa interrogante a responder. Entonces debemos delimitar bien cuál es nuestro enfoque, qué es lo que queremos lograr con esa investigación. ¿Queremos obtener datos solo numéricos? ¿Queremos obtener datos descriptivos? ¿O queremos obtener de los dos datos? Entonces, ¿qué es lo que pasa en un enfoque cualitativo cuando queremos hacer un proyecto de investigación y va directamente relacionado con el planteamiento del problema? También lo vamos a basar en una literatura que sea comprobable, pero aquí, en el enfoque cualitativo, también vamos a obtener datos de experiencias anteriores, tal vez. Entonces vamos a tener esa oportunidad de explorar, de enfocarnos conforme se desarrolla el proceso, y también
vamos a recordar que va dirigido a las experiencias también de los participantes, en donde también vamos a obtener esa opinión y ese análisis tal vez de ellos también. Entonces, dentro de la revisión de la literatura, en estas dos partes, tanto en el enfoque cuantitativo como en el enfoque cualitativo, aquí vamos a tener una sola dirección, es decir, si nosotros obtenemos nuestra literatura o revisamos nuestra literatura, ya sea de ensayos anteriores, de investigaciones anteriores, de libros, de periódicos, de cualquiera que nosotros busquemos de nuestra bibliografía en un análisis cuantitativo, nosotros tenemos que justificar ese planteamiento de nuestro problema, pero con datos duros que ya han sido obtenidos, con datos comprobados, con datos numéricos. Pero ¿qué pasa acá? Vamos a contextualizar el proceso, es decir, dentro de nuestro enfoque cualitativo, sí podemos justificar, tenemos que justificar nuestro planteamiento del problema y la necesidad que tenemos de investigar, pero también podemos obtener esas experiencias anteriores que estén fundamentadas también en literatura, pero recordemos que en el enfoque cualitativo podemos ahondar más y profundizar más en nuestras definiciones. ¿A qué se refiere con intersubjetivas? Podemos tener tanto datos objetivos como datos subjetivos dentro de este enfoque. Entonces yo les recomiendo que al inicio de su investigación, de acuerdo a todas las características que hemos visto, nosotros ustedes puedan darle ese enfoque a su investigación y que puedan analizarlo de una manera más fácil, es decir, que no vayan a mitad del proceso de su investigación y que digan, híjole, es que siempre no solo era cuantitativo, también era cualitativo. Y entonces al final de toda la investigación, ustedes quieran, no lo sé, tal vez cambiar todo el rumbo de la investigación y entonces va a ser más difícil para ustedes porque van a tener que cambiar las variables también, el planteamiento del problema, la justificación. Y entonces ustedes me dirán, entonces, ¿cuál es el mejor enfoque? ¿Cuál de los dos enfoques es el mejor? Y yo les diría que pues los dos son los mejores. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tengo cierta investigación, ustedes deben de ser muy observadores, deben de darse cuenta qué rumbo le quieren dar a esa investigación. Y de acuerdo a eso ustedes van a utilizar el análisis de resultados que más les convenga, que les sea más fácil, que no comiencen una investigación y que le den un enfoque cualitativo y que al final quieran incluir o viceversa. Como les digo, va a ser más difícil para ustedes. Entonces, estos enfoques no hay que verlos como rivales, es decir, nosotros no vamos a contrapuntear estos dos enfoques, no vamos a decir es que es mejor el cuantitativo porque tengo datos numéricos y tengo datos más objetivos, o viceversa, es que el enfoque cualitativo es mejor porque puedo meter también de mi parte, puedo estar profundizando más en los datos o puedo adquirir más definiciones, puedo interpretar el ambiente o puedo hacerlo desde un punto de vista más general, más integral y es más fácil. Pues no, realmente tenemos también las herramientas para hacerlo de manera cuantitativa y vamos a implementar también nuestro análisis, los factores que inciden, tal vez el diagnóstico que nosotros le demos a nuestra investigación. Y esas diferencias también nos van a llevar a generar ideas. Entonces podemos poner un ejemplo para que quede más claro este tipo de enfoques. Voy a compartirles
para poder escribir. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo de un estudio cuantitativo. Temas de estudios cuantitativos. Entonces vamos a comenzar con un estudio cuantitativo. Vamos a hacer un tema enfocado en la familia. Ese es el tema en donde nos vamos a enfocar en este tipo de estudio. Y vamos a hacer un ejemplo de las migraciones a México. Vamos a poner ese tema para que lo entiendan mejor. Entonces, aquí tenemos nosotros un tema que tiene un enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Si nosotros describimos la procedencia de los inmigrantes a México, su integración económica y social en las diferentes esferas de la sociedad, nosotros vamos a obtener esos datos duros, esos datos estadísticos. Pero ¿qué pasa si este mismo tema lo hacemos cualitativo? Por ejemplo, un estudio cualitativo. ¿Qué pasa si lo hacemos cualitativo también enfocado a la familia? Vamos a hacer un tema muy corto, que sería mitos. Es solo un ejemplo, no vayan a... Entonces, estos dos temas están enfocados a la familia, sin embargo, este de acá podemos incluir lo que es el surgimiento de la clase media en un país o que no está tan desarrollado. Entonces, en este también podemos incluir lo que son documentales, descripciones políticas, tal vez descripciones psicológicas. Y entonces dentro de esta investigación se puede hacer de manera más biográfica, es decir, nosotros podemos tener diferentes descripciones acerca de este tipo de esta clase. Recordemos que tal vez estos temas no son tan adecuados. Sin embargo, aquí podemos notar bien la diferencia. Aquí podemos obtener datos numéricos y se me ocurre que aquí también podemos obtener datos mixtos, pero aquí es meramente cualitativo. Podemos también hacer un recuento histórico y podemos analizarlo de manera subjetiva. Entonces, aquí, ¿cuál sería el alcance del estudio en este tema? Nosotros vamos a tal vez identificar aquellos motivos por lo que se acepta o se rechaza el cambio social, y entonces podemos obtener gráficas, podemos obtener un análisis numérico. Y acá nosotros vamos a narrar, tal vez detallar los procesos, las conductas. También podemos incluir definiciones nuevas y vamos a indagar más profundamente en las relaciones sociales, tal vez de las personas, la vinculación con
lo que está sucediendo en ese momento y en momentos anteriores. Entonces aquí tenemos dos temas, pero con diferentes enfoques. Y en el caso de salud, nosotros podemos tener también temas cualitativos. Un ejemplo, tenemos cierta institución. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a hacer un estudio cuantitativo. Entonces, en cierta institución vamos a hacer un tema. Vamos a medir, se me ocurre tal vez la incidencia de influenza. Entonces nosotros vamos a medir cuántos pacientes han adquirido influenza en el último año. Tenemos ahí un estudio cuantitativo porque lo estamos haciendo por años y nosotros nos vamos con un tema enfocado a la influenza, a la incidencia de influenza. Casos de influenza registrados en el área X, vamos a ponerle un área X de la institución X, en el año 2022, ¿ok? Entonces aquí nosotros vamos a obtener datos numéricos específicos de una institución. Ahora, si lo queremos hacer cualitativo, si nosotros queremos hacer este mismo estudio cualitativo, vamos a hacer un estudio de caso. Supongamos tenemos un área específica, entonces le vamos a poner tal vez cuando tenemos un estudio de caso, analizar cierta incidencia en cierto lugar. Si nosotros nos vamos a la misma institución, pero que queremos llevar un seguimiento de una persona tal vez que está inmunocomprometida y que tiene más probabilidad de adquirir influenza, y nosotros estamos analizando por qué hay más casos de influenza en ciertas áreas de esta institución, vamos a hacer un estudio de caso. Y entonces ya ustedes pueden poner paciente tal, paciente X con diagnóstico X, y probabilidades de que adquiera influenza. Y entonces ustedes cuando hacen un estudio de caso van a analizar de manera más subjetiva esto, porque ustedes van a llevar un seguimiento de ese paciente, ustedes van a hacerle preguntas, van a analizar cómo es que vive, tal vez le van a preguntar qué clima es donde vive, si padece alguna enfermedad, y entonces aquí se le da un enfoque más cualitativo, porque ustedes pueden también introducir dentro de esa descripción sus propias definiciones, y tal vez pueden incluir más análisis dentro de esta investigación. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Ok, ya déjenme, les proyecto mi pantalla para seguirles explicando un poco más. Entonces, ¿cómo es que surge nuestra investigación?
¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta que necesitamos investigar? ¿Cómo es que surge esa idea? Tal vez, de acuerdo a la inspiración, se va a basar en sus intereses personales. En este caso, si ustedes trabajan en una institución X de salud y quieren mejorar o hacer tal vez un programa de mejora dentro de esa institución, tal vez ese es un interés personal y por eso eh, quieren investigar. También pues va a surgir como una oportunidad, porque recordemos también que la investigación nos lleva a nosotros a ser más reconocidos, tal vez a que nos manden a otras áreas, o puede resultar en que los directivos a ustedes les den esa oportunidad de expandir sus horizontes, tal vez de observar otras áreas, de aprender otras cosas. Y entonces esa idea de investigar también nos da esa oportunidad. ¿Qué es lo que sucede también a la hora de que nosotros se nos viene al pensamiento investigar cierto tema? Nosotros queremos investigar ese problema de investigación. Queremos dar respuestas a ese problema de investigación, y de esa manera también, al aportar conocimiento ustedes a los demás, también van a adquirir conocimiento ustedes, porque para conocer ese problema o para definirlo tienen que buscar entre la literatura, tienen que encontrar esas definiciones. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta idea de investigar pues nos va a surgir para observar, para conceptualizar, para resolver una problemática que esté presente dentro de nuestro desempeño laboral o personal. También puede ser. Recordemos que no nada más es dentro de una institución. Ustedes, si van e investigan en las páginas de gobierno, se van a dar cuenta que también pueden participar en algún proyecto de investigación, y entonces no nada más es la idea de poder desarrollarse en una institución de salud o en una institución de educación, sino también para ustedes. Si ustedes se quieren ahondar también en la investigación, se van a dar cuenta que si se meten a estas páginas que yo les digo, se van a dar cuenta que también hasta pueden desarrollarse económicamente dentro de la investigación. Enfermería también investiga. Entonces, muchas veces se nos hace muy aburrido la idea de investigar, pero no, la verdad es que no es así. Tenemos una importante oportunidad dentro de la investigación, dentro de tal vez un ensayo clínico, tal vez de desarrollarse más, de obtener otros grados de estudio. Entonces, si nosotros nos hacemos a la idea de que investigar no solamente nos sirve para una tesis o para intentar desarrollarnos dentro de una institución, no se nos va a hacer tan pesado, y aparte se nos va a hacer interesante, y vamos a tener esa necesidad de cubrir esos huecos de conocimiento que tengamos dentro de enfermería. Pues también vamos a recordar que no solamente es pues estar o quedarnos con un solo conocimiento. Recordemos que las diferentes instituciones tienen diferentes protocolos de actuación, y tal vez nosotros tenemos esa oportunidad de mejorarlos y podamos hacerlo de esa manera, investigando. Entonces, si nos hacemos ese hábito, nosotros vamos a investigar de manera más fácil, se nos va a hacer más fácil los conceptos, darle un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo. Y entonces esos son los beneficios de investigar. Les voy a dar 20 minutos para que para que descansen tantito, y
ahorita regresamos a leer estas recomendaciones para comenzar una investigación. Entonces, los veo en 20 minutos, por favor.